RTP. Y pasando de la seguridad, algo que también va muy vinculado con la economía, porque ¿cómo podemos prosperar como país si no tenemos seguridad en la parte económica? Y justamente para hablar de la situación crítica que tenemos en el país también en materia económica, hemos invitado al economista Jorge Calderón, que es un analista en la materia, lo pueden seguir también en sus redes sociales y vamos a conversar con él. Buenos días primero, economista, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Doménica, María Fernanda, un gusto estar con ustedes, aprovechar la oportunidad para desearles un exitoso 2026. Venga bien, gracias. Sí. Igual para usted. Después de todo lo drenadas que estamos de dar malas noticias, yo soy una convencida que hay que transmitir buenas noticias y positivas, buscamos siempre, escarbamos de qué manera hacerlo, pero lastimosamente esta semana ha estado marcada por la narcodelincuencia que vive el Ecuador. Pero en todo caso queremos hilarlo porque definitivamente que tiene mucho que ver la seguridad en todos los ámbitos del país, uno de esos el económico. Según su criterio, economista, ¿cómo ve la situación actual del Ecuador en este arranque de año 2026? Bueno, gracias Doménica y María Fernanda por la invitación. Ya lo decía, hay un arranque que digamos interesante con el tema del feriado que da cierto ya pautas del movimiento económico. El 2025 fue relativamente un buen año, por así decirlo, macroeconómicamente hablando, las cifras lo señalan. Hay que destacar también que veníamos de un 2024 que habíamos retrocedido y que de alguna manera el 25 era un año para recuperar el terreno de lo que pasamos. Hay indicadores como consumo, recaudación tributaria, ventas externas estaban al alza, el riesgo país estuvo a la baja, la inflación también estuvo a la baja como ciertos indicadores. Hay unos que hay que atender, por supuesto, temas de déficit fiscal, temas de seguridad social, que yo creo que hay dos luces rojas bastante parpadeantes en ese sentido, que hay que prestarle mucha atención en este 2026. ¿Pero usted lo consideraría que estamos como país tal vez en una etapa de recuperación, estancamiento, tal vez de un riesgo de recesión? Mira, digo que recuperación, pero no hay que descuidarnos. Okay. Hay que sin duda sostener esa recuperación. ¿Por qué razón? Porque lo decía hace un momento, si en el 24 caímos 2% y el 2025 crecimos 4%, más o menos sin que la matemática sea exacta, menos 2 más 4 nos da más 2. Entonces, ¿qué sucede? Estuvimos en la media histórica de lo que el Ecuador sabe crecer, que claro, entre 1.8 y 2.1 al final del día. Y de hecho, las previsiones del Banco Central para el 2026 es que habla de un crecimiento de 1.8, es decir, regresamos a la tendencia. En todo caso, o sea, ¿qué me quiere decir? ¿Que no nos alegremos mucho? No, yo creo que el gobierno con calma. Yo creo que el gobierno está siendo inclusive hasta cauto, si se da un crecimiento mayor en buena hora, pero bueno, ¿sabe qué? Va a haber estas situaciones, hay un precio del petróleo que ha sido a la baja. Pero tal vez ese mantenerse es el gran logro que tiene que conseguir el Ecuador. A eso es lo que vamos, hay que sostener la recuperación, hay que mantenernos y que obviamente con todas las reformas que hay que hacer y obstáculos a vencer, ya ir creciendo a tasas mucho mayores de lo que habitualmente estamos acostumbrados, que es ese 2% en promedio. ¿Qué tanto ese crecimiento está relacionado con la nueva deuda adquirida? Bueno, la deuda siempre va a ser útil. El tema es para qué utilice la deuda. No cuestiono la deuda. Digo, si el crecimiento que tenemos en este 2, si lo quiere comparar con el menos 2 o el 4, como lo dice el gobierno nacional, ¿qué tan relacionado está con el adquirir nueva deuda? A través de eso se pudo dar bonos, se pudo dar un plan de los jóvenes, por ejemplo, dinero directo, que se comenzó a mover. Es porque yo quisiera de repente que ese crecimiento esté reflejado o relacionado con mayor productividad. Bueno, teníamos un contexto en 2025 de temas electorales y obviamente mucha parte de la deuda era también con esos propósitos, y recordamos que incluso cuando el gobierno adquirió los compromisos con el Fondo Monetario, parte de los compromisos era aumentar la cobertura social, y que se fue dando. Entonces, obviamente, si una persona está recibiendo algún tipo de bono o ayuda social, ayuda estatal, tiene ciertos condicionamientos y especialmente lo va a direccionar a temas de consumo. Entonces, de alguna manera sí sirvió mucho para apuntalar y fomentar ese consumo durante el 2025. Partiendo de este 2 o 4, ¿cuál le gusta más? Digo, para hacer la pregunta. No, el más 4 sin duda fue importante. El menos 2 lo hacía más que todo como reflexión del más siempre es más siempre es más. Para no enredarme en la pregunta. No, tranquila. Más mientras no sea más gasto, digamos. Si partimos de este 4, ¿qué debe hacer el gobierno para mejorar la situación? Bueno, ustedes tocaban antes de la conversación un tema importante que es el tema de seguridad. La seguridad, aunque uno pueda pensar que es un tema tal vez político, tal vez de ciudadano, es un tema que ha afectado a la actividad económica. Ha afectado muchísimo a la actividad económica. Es un tema que afecta toda la línea de la vida humana. Así es.
institucional, política, económica, es que se reflejó en negocios cerrados, en zonas que ya las personas evitaban ir, en horarios de atención de muchos locales comerciales. Entonces, nos ha pasado factura. Entonces, yo creo que hay un desafío importante seguir trabajando. No es y ustedes lo destacaban justamente, no es un tema que se vaya a resolver de la noche a la mañana, pero hay que seguirle dando pelea. Estamos en desventaja, por supuesto que estamos en rotunda desventaja, pero hay que seguirle dando la pelea porque eso va a tener un impacto económico. Cuando las personas tengan esa certeza de que yo puedo salir y regresar a mi casa, va a haber consumo. Ojo, si nosotros observamos, el comercio digital ha despuntado porque muchas personas han cambiado sus hábitos de consumo. Supuesto. Pero al final tú tienes un restaurante que te pagaron un alquiler, una mesa que adquiriste, tienes un horario de atención que brindar. Entonces, son cosas que tienen que de alguna forma irse trabajando para que ese comercio, ese consumo presencial siga despuntando. ¿De dónde viene el crecimiento económico? Porque si nosotros decimos que se han cerrado negocios en las áreas de todo tipo, puede ser en las áreas consideradas como marginales, en el centro de la ciudad, ¿de dónde está saliendo el crecimiento económico del país si hay más cierre de negocios? Ya, es una pregunta interesante. ¿Qué punto tenemos ahí? Si bien hay algunas zonas que se han visto relativamente afectadas por esto, hay otras que se han beneficiado porque sienten cierta percepción de seguridad que ha mejorado. Entonces eso es bueno y el consumo se ha reflejado. El tema de comercio digital es uno de ellos. Las ventas externas hay un puntal importante. Las cifras del Banco Central al mes de noviembre señalaban un crecimiento del 20% en exportaciones con respecto a la misma fecha del 2024, siendo los sectores más destacados las exportaciones no petroleras especialmente las tradicionales, café, cacao, banano y camarón, y las no tradicionales como las minas. Entonces ahí tenemos un puntal que ha arrastrado muchísimo y eso te genera empleo, especialmente en zonas urbanas, marginales, rurales, donde se sienta el camarón, donde se come el cacao. Entonces ahí vemos un efecto de arrastre importante. Entonces tenemos consumo interno, tenemos ventas externas. El asunto relacionado a inversión, ha habido más inversión. Todavía no estamos a niveles que quisiéramos como país, pero si nosotros comparamos la inversión recibida en 2024, que fue de 240 millones, versus la que ya se registraba el primer semestre del 25, que era 430, es decir, ya de cierta forma hay un movimiento que empiezas a ver no solo inversión extranjera, también inversión local. Entonces yo creo que eso ha arrastrado la economía para que vaya creciendo. Siguiendo la línea de temas cotidianos de la economía, ¿no? ¿Verdad? La inflación, el costo de la vida, el empleo, economista. Corríjame, la inflación oficial está a la baja, ¿verdad? 1.91 cerró el 2025. ¿Y por qué la gente, a pesar de eso, siente que ya el dinero no le alcanza? Sí, esas son esas brechas que hay que ir cerrando, porque hablamos de buenos resultados macroeconómicos, pero a veces la gente dice, sí, pero no se me refleja todavía. Entonces, pero no. Exacto, sí, pero no. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar bastante para que las personas evidentemente lo sientan. La inflación del Ecuador, una de las más bajas de América Latina, 1.91%, 2% cierra el año pasado, y yo creo que eso que la gente tiene que sentirlo más. La dinámica de creación de empleo tiene que ser otra, porque si nosotros igual revisamos el empleo de Ecuador, creció al 37%, comparado al 35% que estuvo en diciembre del 24 y al 33% estuvo en el 23, pero falta más empleo de crear. Y no estamos ahí considerando el subempleo o el empleo informal. Así es, entonces yo creo que son esas variables que la gente hay que hacerlas que sientan más allá de un discurso decirlo, es que en la praxis se siente y esa brecha tiene que reducirse. Le quiero proponer algo de chavetado. La vez pasada me puso también y me puso nerviosa con la pregunta. No se ponga nerviosa. No se ponga nerviosa, es que se me acaba de ocurrir algo, a ver qué le parece a usted como economista y si es viable o no. ¿Usted cree que podemos hablar de repente de una política de incentivo para aquellas empresas que contraten más mano de obra y disminuyan el uso de maquinaria y tecnología? Esto con la oportunidad de generar más empleo. Mira, es interesante el planteamiento, pero mucho va a depender del sector de lo que esté produciendo. Sí, no tiene que ser estandarizado, sino, oye, yo quiero generar más empleo, ¿tú qué vas a dejar de utilizar? Aunque voy contra el mundo, pues no, el mundo está en inteligencia artificial y yo quiero regresar a las manos. Pero siempre digo que de repente en países como el nuestro, donde no hay mayor inversión o crecimiento en empresas, de repente pues es una forma de motivarlo y al mismo tiempo creas empleo, creas consumo también. Bueno, es interesante, pero al final del día va a ir por los términos de productividad. Ok, no necesariamente el tema tecnológico, pero te ayuda muchísimo que puedas hacer las cosas de forma más eficiente en menor tiempo. Entonces, obviamente habría que ver la cuantía del incentivo para ver si compensa que tal vez al hecho de tener personas
produzcan menos o se demoren más, pero el beneficio me compensa. Entonces, habría que ver muchos... Pero sería al final un beneficio país, porque si hay más gente trabajando, hay más gente ganando, hay más gente consumiendo, al Estado le cuesta menos tener también personas que no es mayor recaudación tributaria por el elemento del consumo. Además, Y es momento, digo yo, pasando a otro tema de mi idea de chavetada, ya no voy a ponerle más, será momento, dado que la economía ha tenido su empujoncito, eliminar ya el 3% del IVA, creo que ya vence ahora este año, ¿cierto? No estoy segura de eso. Bueno, se lo revisa anualmente y de hecho ya hubo el informe respectivo en diciembre del año pasado del Ministerio de Economía y se decidió mantenerlo en el 15% hasta la siguiente revisión. En todo caso, por la situación fiscal que tiene el país, difícilmente se vaya a desmontar por lo menos el primer semestre. No lo veo, hay la necesidad de ingresos, el déficit fiscal cerró 5.000 millones el año pasado, entonces no lo veo algo en el corto plazo, pero yo creo que ha sido interesante el hecho de la reducción de impuestos en los feriados, y eso te muestra que menos impuestos la gente consume más. Es decir, eso es algo de lógica. Es inmediato. Es inmediato y lo sientes. Es que uno siente el frenazo inmediatamente cuando hay un impuesto adicional a comprar, adquirir el bien que está ya con ese gravamen. Y además la evasión, porque ya se vuelve, yo lo he escuchado, y sobre todo en esta época de Navidad que hice un poquitito más de compras, decir con factura o sin factura. O sea, es decir, pago IVA o no pago IVA. Si nos están escuchando y sienten como un es que nos están taladrando. Yo me tuve que sacar los audífonos porque dije, ¿qué pasó aquí? De hecho, vienen con la metralla. De hecho, cuando me empezaste a decir que ibas a decirme algo de chavetado y empezó a sonar, dije, ya fue. Con efectos especiales. Economista, ¿qué sectores productivos, según su criterio, podrían impulsar el crecimiento económico que necesita el país? ¿Algún sector que no sea el típico, el oficial, entre comillas, sino que sectores nuevos que a usted se le ocurran que podrían dinamizar un poco más la economía del Ecuador? Bueno, hay un sector en general que sigue impulsando, pero yo creo que hay productos dentro de ese sector y es el agroexportador. Yo creo que hay, aparte del café, cacao, banano, yo creo que hay pitahaya, hay aguacate, hay muchas producciones en ese sentido que podríamos estar impulsando. La buena perspectiva que han tenido los últimos gobiernos, inclusive desde el presidente Moreno, es que esa apertura comercial, que se ha hecho más fuerte en este gobierno. Entonces esa apertura comercial hacia mercados de mayor poder adquisitivo, eso ayuda bastante y posiciona mejor los productos ecuatorianos. Y el otro sector que hay que darle mucho impulso y que ya está mostrando resultados es el minero. El de minas hay que seguir impulsando, catastro minero, licitación, etcétera. Y solo para tomar dos acotaciones importantes en ese sentido, ¿cómo cambia la situación de una provincia o de una ciudad? ¿Qué pasó con Zamora Chinchipe? De ser una de las provincias con menor recaudación tributaria, en el 2020-21 estaba en el puesto 21, si no mal recuerdo, de 24 provincias, y ahora está en el cuarto lugar de recaudación tributaria provincial. En el cuarto lugar, a consecuencia que del efecto minero, tenemos Mirador, Fruta del Norte, el Pangui, cantón también de esta provincia, de estar en los últimos lugares de recaudación tributaria, está en el puesto 8 de recaudación tributaria. Para hacer esa correlación entre cuánto yo tributo, cómo lo mide con la redistribución del ingreso para la gente. Porque suena increíble, tú dices, oye, estoy pagando más impuestos, pero puede ser que se concentre solamente en una empresa y no necesariamente en que le mejoró la vida, no sé, pues al transportista, al que vende el almuercito, para que vaya permeando ahí el dinerito. Claro, ahí tú mencionas algo muy importante, social, porque esta redistribución a veces es injusta con aquellas provincias que han hecho más para lograrlo, como Guayas, Pichincha, ahora Zamora, pero al final del día no recibo todo lo que generé. Entonces yo creo que esos son aspectos que ya es el modelo de equidad territorial que establece. Más que en eso de que me devuelvan, porque sí existe la posibilidad, digo, sí, a ver, recapitulo, y está bien hablar de que estos lugares comenzaron a convertirse en mayores, que generan más tributos, pero insisto, si el crecimiento económico sí significa una mejoría económica para la mayoría de los ciudadanos de esa población. Bueno, en el caso de Zamora puntualmente se ha visto ese efecto. Ese efecto de redistribución se ha visto, y eso ha mejorado sus condiciones, su capacidad de consumo, incluso Yanzasa, Pangui, pero es un cantón, una provincia que le sigo mucho por este tema minero, y realmente sus condiciones de vida y de pobreza se han reducido más sostenidamente que en las otras provincias. La relación con la empresa privada, hablábamos de lo importante también de los convenios que se den internacionalmente, aprovechando las buenas relaciones que tiene el presidente Daniel Noboa con Estados Unidos, España y otros países más. Pero con la empresa privada del país, ¿qué rol debe jugar el gobierno con el sector privado para impulsar empleo y dinamizar la economía?
Bueno, seguir generando condiciones para que la empresa privada las pueda aprovechar. Es clarísimo que los estados no tienen que jugar con ese rol empresarial, porque al final del día termina siendo desastroso los resultados y es un resultado que se reparte para todos cuando una empresa pública quiebra, le va mal. Pero yo creo que seguir impulsando, abrir estos acuerdos comerciales ha ayudado muchísimo. Se han posicionado productos en mercados que hace años no lo hubiésemos pensado totalmente, y lo que decía hace un momento, de alto poder adquisitivo, que están dispuestos a pagar mucho por un producto ecuatoriano de calidad. Hay que mejorar también la productividad del país. ¿De qué nos sirve tener el mejor cacao, el mejor banano, el mejor café, si nosotros lo comparamos los niveles de productividad por hectárea de Ecuador con respecto a nuestros competidores, está por debajo de ellos? Entonces, imaginemos si la calidad va llevando la cantidad. A eso iba también los costos. Entonces, yo creo que hay que trabajar muchísimo en que más allá de las condiciones, que es pertinente, es que la estructura de costos pueda reducirse, pueda mejorar la competitividad y llegar realmente a más mercados de forma más competitiva, porque tenemos productos que al final del día son similares con nuestros países vecinos, y que obviamente la calidad ha hecho que se posicionen mejor. Este año nos irá mejor con el presupuesto y con la asignación de recursos, considerando la decisión que parecía impensada, improbable, de retirar, eliminar o focalizar, mejor dicho, el subsidio. Al diésel. Bueno, yo creo que la eliminación del subsidio del diésel fue bastante buena, pues hay que reiterarlo. Esperemos que el direccionamiento de ese gasto que iba a focalizado a subsidios se refleje en otros temas realmente de carácter productivo. Yo creo que eso es importante en ese sentido, porque recordemos que las compensaciones ya están por terminar entre enero y febrero, marzo, algunas de ellas porque estaban entre 6 y 7 y con posibilidad de revisarlo 2 meses más. ¿Usted considera que son sostenibles en este momento? No, los subsidios no son sostenibles. Es decir, que existan subsidios en tanto en cuanto atiende realmente a quien lo tiene que atender, pero tienen que cumplir ciertas características como la temporalidad. Focalizados y temporales. Focalizados y temporales. Es decir, medibles. Que llegue realmente a quien tiene que llegar. Porque si tengo un subsidio que tiene 30, 40, 50 años y sigue viendo la misma cantidad de pobres, entonces el subsidio no funcionó. No está funcionando. Hay que realmente que atienda a quien tiene que atender y que sepa que esté claro la temporalidad. Yo creo que el hecho de haber anunciado el desmonte del diésel y decirle, mira, las compensaciones te van a durar 6, 7, 8 meses, yo creo que fue prudente decirle, a ver, tienes estos meses para buscar cómo mejorar las condiciones, cómo bajar tus costos y compense. Pero si no sigamos gastando, poniendo dinero en saco roto, entonces yo creo que eso es pertinente y que obviamente cumplan con ese propósito que tiene el subsidio, cualquiera que se signe o se cree. Perdón, ¿usted quiere? Solo dale. Sí, por cierre, no sé si usted quiere hacer una pregunta. Tengo unita más. Yo solo quería pedirle a usted, economista, un mensaje a las personas que sienten ese debacle económico que se viene en el 2026 de manera personal, familiar, profesional, dadas las situaciones críticas que vimos en el Ecuador. Bueno, en ese sentido yo creo que como siempre hay que ser cautos, prudentes en el control del gasto, más allá del gobierno. Es decir, la situación personal, familiar, yo creo que tiene que ser muy atendida y en este caso ver las mejores perspectivas. A veces queremos resultados muy rápidos, pero no se solucionan así tan porque yo lo desee. Claro. Y yo siempre hago una analogía. Es como a una mujer embarazada le das ácido fólico para que se pueda desarrollar su niño. No es porque le des más ácido fólico el niño va a nacer en 6-7 meses. Tiene que haber un proceso. Yo hago siempre esa analogía. Esa madre lo puede. Imagínense. Entonces, no porque haga todos los cambios va a tener resultados. No me esperaba que la analogía iba a ser que el niño nazca. Yo pensaba que era más brillante, yo ¿no? También, me fui por ese lado, más sano, más saludable. No, lo digo es para que nuestro oyente lo pueda entender. Es un proceso como todo en la vida. Es un proceso como todo en la vida. Entonces, hacer estos cambios, desmontar cosas que no han funcionado, tarda su tiempo. Entonces, a veces sí queremos que la economía se solucione. Todos queremos que la economía se solucione. Pero todo es un proceso y esperemos que esto vaya rindiendo los frutos y sobre todo lo que decíamos al comienzo, Doménica, sostenerlo. Claro. Porque no me sirve que un año crezca y el otro año vuelva a tenerla igual o más cantidad de pobres. Como todo en la vida, sostener es lo más difícil a veces. Eso es lo más difícil. Entonces, iniciar... uno lo hace con toda la fuerza, exactamente. Pero la idea es sostenerlo. Sostenerse y mantenerse. Ahora sí, Mafer, usted. No, ya terminamos, pero le agradecemos por haber estado con nosotros. Muchas gracias, economista. Algunos temas, como por ejemplo este año en particular va a ser un año preelectoral, y eso también tiene una connotación económica, pero nos queda para la próxima. Encantado. El economista Jorge Calderón, analista económico. Eso no se lo cree usted misma. Ahí va a tener su idea. 11:30, vamos con la mención, Mafer. RTP